El reconocimiento de los derechos laborales en México, de los cuales usted y nosotros gozamos, es producto de un grito de marginación que habían estado expresando la clase trabajadora que estaba siendo oprimida y explotada por parte de los empresarios, por parte de los patrones y olvidados por parte del Estado mexicano. Hablaremos hoy de ese tema, de la Ley Federal del Trabajo. Comenzamos. Les comentaba que el derecho que tenemos actualmente enmarcado en nuestra Constitución, particularmente en su artículo 123 constitucional, reglamentado en la Ley Federal del Trabajo, no es obra de la casualidad, no es obra de buenas voluntades, tampoco es espíritu ni voluntad de gobiernos que deseen apoyar a la clase trabajadora. Ha sido esfuerzo y tenacidad por parte de los trabajadores de México, quienes han luchado al paso de la historia con esfuerzos, con sacrificios, con la vida, con huelgas, manifestaciones, con todo tipo de expresiones para que hoy estemos gozando todos nosotros, tanto los trabajadores del sector público como del sector privado, de los beneficios que establece la Ley Federal del Trabajo, que tengo aquí en mi mano, enmarcado en el artículo 123 constitucional, que habla del trabajo y de la previsión social, donde toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil, establece en su primer párrafo este artículo. Al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo conforme a esta ley. Me detengo para expresar dos aspectos relevantes, muy concretos, que la historia nos señala y que es importante destacar para reconocer el avance que tuvo en materia de derechos laborales nuestro país. Si nos vamos a 1901 a 1916, estaríamos en el gobierno del general Porfirio Díaz. El general Porfirio Díaz lo reconocemos y quedó en la historia grabado como el dictador en el poder, que logró más de 30 años, 36 años en el poder. Podemos observar que en el último recta de su gobierno antes de ser derrocado, trató de componer la relación que tenía con la clase trabajadora en nuestro país, toda vez que la industria minera, la industria textil, la industria del campo y sobre todo la que tenía que ver con la extracción de minerales en nuestro país estaba siendo explotada por la industria extranjera, a través de empresarios extranjeros que tenían constituidas y apoyadas por el gobierno de Porfirio Díaz las distintas empresas de trabajo, sí, pero también de explotación para la clase trabajadora de México, donde jornadas largas de 12, 14, 18 horas de explotación a los trabajadores no les permitía desarrollarse ni avanzar en la salud, en la educación, en la vivienda, en las prestaciones laborales, en jornadas precisas de trabajo, sino por el contrario, eran explotados y obligados a que su remuneración fuera a parar a las tiendas y a las empresas que las propias textileras o empresas mineras instalaban en nuestro país para que pudiera así nada más dar vuelta el dinero a través de la explotación de los trabajadores. Y así ocurrió en Cananea y así ocurrió en la parte centro del país. Sin embargo, llega la revolución, es derrocado el presidente Porfirio Díaz y se inicia ya en el Constituyente de Querétaro la creación de la Constitución de 1917 al mando y a cargo del presidente Venustiano Carranza, quien también la historia lo registra como un presidente que, a pesar de que buscar condiciones favorables para los trabajadores y permitir que se incluyera el artículo 123 constitucional que enmarcaba prácticamente el criterio del Parlamento para proteger y salvaguardar los derechos de los trabajadores. El presidente Carranza no se enfocó a buscar condiciones reglamentarias que permitieran desahogar ese artículo 123 constitucional. Por el contrario, se dedicó a proteger la figura presidencial y a lograr que el poder ejecutivo tuviera un mayor rango o un mayor mando muy superior al poder legislativo y al poder judicial. Situación
que lo empantanó durante un tiempo para poder definir cuál sería la distribución de los poderes para que este país avanzara en un marco de democracia. Avanzó entonces, pero ¿cuándo se publicó la Ley Federal del Trabajo en nuestro país para que tuviera plena vigencia? Fue en agosto de 1931. Imagínense ustedes, de 1917, que se plasma en la Constitución el artículo 123, hasta 1931, que se publica en el Diario Oficial de la Federación y cobra plena vigencia la Ley Federal del Trabajo, hubo un vacatio legis muy amplio que permitió todavía una distancia o un distanciamiento de la clase trabajadora y el Estado para mejorar las condiciones laborales de la clase trabajadora y sus familias. Esto generó movilizaciones, marchas, enfrentamientos, choques con el Estado, hasta que en 1970 se reforma la Ley Federal del Trabajo y se endereza así como lo oye, se endereza los criterios del constituyente de 1917 y se ofrece a la clase trabajadora mayores garantías, todavía no derechos humanos, garantías para un trabajo digno, un trabajo remunerado, un salario mínimo con referencia para que las percepciones fueran fijas, con prestaciones de aguinaldos y otras que se fueron ganando conforme a las presiones que hacía la clase trabajadora. Este documento, la Ley Federal del Trabajo, no es un documento acabado. Estamos observando que hubo reformas en el año 2016, el 2019 y recientemente en el Congreso de la Unión, a través del Senado de la República, aprobó reformas para que entraran en vigencia el primer día del año 2023 para garantizarle a la clase trabajadora 12 días por año y progresivamente aumentarlos de vacaciones por las prestaciones ofrecidas a las empresas o al gobierno. Sin embargo, si nos ponemos a analizar hasta dónde la Ley Federal del Trabajo ha sido benéfica para el pueblo de México, nuestra opinión es que la Ley Federal del Trabajo ha sido un colchón, un instrumento de plastilina que se ha ido adecuando de acuerdo a las condiciones, cómo marcha nuestro país y también los gobiernos que nos han antecedido, PRI, PAN y otros, han venido buscándole el acomodo más adecuado para que nuestra legislación marche por el riel de la democracia y el respeto absoluto a nuestra Constitución. Hay mucho de qué hablar sobre este tema. Los invitamos a seguir en contacto con nosotros. Si tienen interés en continuar para que sigamos hablando sobre temas de carácter jurídico, les pido nos regalen un like y al mismo tiempo compartan esta publicación con amigos, compañeros o con sus contactos para ir fomentando más aspectos de carácter legislativo, jurídico de nuestro país. Y no se les olvide suscribirse y hacerle pic o clic a la campanita para que les informen cuando estamos publicando alguna nueva reflexión o estamos realizando alguna transmisión en vivo. Por su atención, muchas gracias. Sigo con ustedes. Soy el doctor Carlos Báez Montes.